Bienvenido a tu devocional. Escucha la voz de Dios. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros sabemos que el Dios al que servimos, el Dios al que adoramos, el Dios al que nosotros oramos y damos gracias, es un Dios eterno, un Dios santo, un Dios que no es como ninguno de nosotros. Él es un Dios perfecto, omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberano, justo, y Él es nuestro creador. Sabemos que es un Dios que está irado contra el pecado y contra el impío todos los días, que toda desobediencia y transgresión Él siempre ha dado justa retribución, y que en Él no hay ninguna mancha de maldad y ninguna injusticia. Él nos muestra que aun siendo Él diferente a nosotros, siempre ha hablado a su pueblo, como lo dice en Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Desde el Génesis vemos cómo, a pesar de la desobediencia de Adán, aún así Dios habló con él. Más adelante vemos a Caín, el hijo de Adán, que Dios le había hablado antes de que matara a Abel su hermano, y Dios le había advertido acerca de su pecado, que si se dejaba controlar por su pecado traería una terrible consecuencia. Y aún así Caín cerró su oído y desobedeció a la voz del Señor. Y por consecuencia Caín fue maldecido, fue una persona maldita. Dios ha hablado muchas veces y ha hablado de muchas maneras. A Moisés le habló en medio de una zarza ardiente, ha hablado mandando a sus ángeles y les ha hablado aún por sus profetas. Dios ha hablado por sueños como le habló a Jacob y también le habló a Abraham, también le habló a Abimelech, rey de Gerar, advirtiéndole a Abimelech acerca de la mujer de Abraham, que le era prohibido tocar a ella, que si no de cierto moriría esta persona. Pero nosotros vemos cómo Dios le había advertido y Abimelech escuchó la voz de Dios e hizo caso. Nosotros podemos saber a base de la palabra que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios nos ha librado de muchísimas cosas y ha tratado contigo de una manera sorprendente, al igual que ha tratado conmigo en muchas maneras. Dios ha hablado a través de la creación. Romanos capítulo 1 nos muestra que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El ver las estrellas, el ver el sol, el ver todo el cielo, como el cielo cuenta la gloria de Él. Vemos nosotros acerca de nuestro cuerpo, el cuerpo del ser humano, cómo es mejor que una máquina, que un robot, nuestro cerebro. Nosotros podemos contemplar acerca de todas las cosas creadas que hay un eterno creador, que hay un ser supremo superior a todo el ser humano y superior a todo lo que existe. Dios ha hablado muchas veces y ha hablado de muchas maneras. En otro tiempo habló por medio de los profetas y de muchas maneras se dirigía con el pueblo. Y ahora dice la palabra de Dios que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo. Dios hecho carne, Dios estando en Cristo reconciliando al mundo. Vemos que Cristo ahora, ya que Él vino hace 2000 años, Él habló y a través de la palabra nosotros podemos contemplar acerca de la voz de Dios. Nosotros a través de las Escrituras podemos saber los consejos, las advertencias, las bendiciones y todo lo que Dios quiere tratar con el ser humano. Y lo mejor, vemos acerca de que cuando Cristo vino nos dejó grandes enseñanzas y grandes advertencias acerca de que debe de haber arrepentimiento en el ser humano. Dice Lucas capítulo 13, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La palabra de Dios nos muestra que ahora a través de las Escrituras nosotros podemos saber que Dios está irado contra el pecador, que está irado con el pecado, que todo pecado traerá justa retribución, que será castigado un día toda desobediencia, pero vemos también un método de salvación, el cual es el Señor Jesucristo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y tenemos esta gran bendición nosotros ahora, el saber que a pesar de que nosotros somos pecadores, que nosotros somos merecedores
merecedores de un eterno fuego, que somos merecedores de arder en llamas, donde la palabra de Dios nos dice que es el infierno. Nosotros también tenemos una gran esperanza, la cual es el Señor Jesucristo. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y no va a haber pretexto en el día del juicio, porque aún muchas personas, dice Proverbios, que aún las riquezas no librarán a las personas del juicio. Nosotros sabemos que las cosas que podemos tener aquí no nos librarán del juicio venidero, sino que el único que nos puede librar de ese juicio es el Señor Jesucristo. Y Dios ha hablado a su pueblo acerca del arrepentimiento, que es tiempo que el pueblo siente cabeza y que vuelva a su Creador, que se arrepienta de sus pecados, que gire, que dé vuelta a su vida pasada y que ahora nuevamente empiece a seguir al Señor Jesucristo. Ahora Dios nos ha hablado por medio de la palabra, y si tú quieres escuchar la voz de Dios, está en su palabra. Debemos de escudriñarla y saber nosotros qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que Dios quiere que nosotros renunciemos. Tenemos esta gran esperanza, que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros, y que tenemos una gran oportunidad, que Dios ha hablado muchas veces y que nos ha hablado de muchas maneras, y que si queremos escuchar la voz de Dios, podemos contemplarla a través de la lectura en su palabra. Dios te bendiga.